Bienvenidos una vez más a este su canal, El Rincón de Molteni, y en esta ocasión, pues estando acá de visita por la ciudad de Chihuahua, no quisimos pasar por alto el poder platicar y compartir con ustedes mucho del trabajo que hacen algunos jóvenes relacionados con la comunidad de personas sordas como puente de comunicación, y específicamente esta labor tan noble que se hace del intérprete de lengua de señas, en este caso mexicana. Así es que si queremos pues conocer un poquito más sobre el trabajo que hace y las funciones que hace un intérprete, acompáñanos a ver este video. Pues como les decía, amigos del Rincón de Molteni, estamos verdaderamente muy contentos. Estuvimos este fin de semana trabajando aquí en Chihuahua con la gente que nos sigue en este espacio, el Rincón de Molteni. Vinimos a compartir un poquito del trabajo que un servidor pues ha hecho y las experiencias laborales que hemos tenido, y venirlas a compartir en un foro, en una exposición que se hizo específicamente en el Instituto José David, a los cuales queremos agradecerles por la invitación también y el espacio que se brindó para poder compartir con la mayoría de la gente que asistió. Gracias a cada uno de ustedes. Y pues un taller que se impartió también el día siguiente, el día sábado. Estuvimos trabajando esta parte este fin de semana aquí en Chihuahua, y bueno, no quisimos pasar por alto la oportunidad de poder platicar con la Asociación de Intérpretes y Traductores del Estado de Chihuahua, que pues me da mucho gusto haberlos conocido. Algunos de ellos ya tenía el gusto de conocerlos: Leonardo, de su esposa Liz. Acá tenemos a dos compañeras amigas intérpretes que pues también hacen muy buena labor aquí en el estado, y queremos pues compartir con ustedes, amigos del Rincón de Molteni, mucho de ese trabajo que se hace, esa labor tan noble, que ustedes puedan resolver algunas de esas dudas que anteriormente nos habían hecho en este prometidísimo tag del intérprete que ya les había yo dicho, y que hasta apenas ahora pues se dio la oportunidad, aprovechando que estamos con los colegas, de poder hacer este tag del intérprete y resolver algunas de esas dudas. Entonces vamos a presentarles a cada uno de los colaboradores y parte del equipo de intérpretes que están aquí en el estado de Chihuahua. Desafortunadamente no pudieron estar todos, pero ahorita pues vamos a hacer mención de quienes están colaborando como intérpretes de lengua de señas en este grupo, en esta asociación que se ha hecho. Vamos a empezar por este lado. Hola a todos, mi nombre es Viridiana, este es mi nombre de lengua de señas. Empecé pues a conocer a los sordos en el instituto. Sí, yo estudié ahí, hice mi licenciatura, hice mi licenciatura ahí. Entonces ahí fue cuando empecé en realidad a tener contacto con niños sordos más que nada. Entonces empezó como un mundo nuevo para mí, ¿no? Empezar a conocer toda esa cultura y todo lo maravilloso que son ellos. Es donde yo comencé, tuve mis clases de lengua de señas, y en realidad pues poco a poco me fui adentrando, fui conociendo más sordos, jóvenes, adultos, me fui haciendo amiga de ellos, y pues me enamoré de la cultura del sordo, y es algo que en realidad me llena, porque pues me comparten y me enseñan mucho de lo que ellos son. Claro, y ahora pues de alguna manera, ya con toda esta previa preparación, de poder fungir como un puente de comunicación dentro de una comunidad como lo es la comunidad de personas sordas, ¿no? Un saludo a todos, mi nombre es Julieta, mi nombre en lengua de señas es soy hija de padres sordos. También tengo en la familia tíos que son sordos, entonces es como me adentro y me apasiona cada vez más lo referente a la comunidad sorda, la lengua de señas, la interpretación, sobre todo el enfocarme a prepararme para, como mencionabas tú, para hacer este puente. Para mí creo que es bien importante estarnos capacitando y actualizando para estar al día con nuevas cosas, con nuevos proyectos, como en este caso el proyecto que hemos tomado, el de ITESH, que estamos pues realmente comprometidos con la comunidad de sordos para brindarles una interpretación de calidad, que ese es nuestro objetivo, ¿no? Sí, buscar siempre el beneficio de la comunidad sorda mediante este trabajo, ¿no? De poder interactuar entre las dos culturas, en la nuestra como la de ellos, y pues esa información a la que difícilmente se tiene acceso en la mayoría de las veces, pues nosotros poderla proporcionar de manera correcta. Mi nombre es Liz, mi nombre en lengua de señas es
Lo adquirí pues de mi suegro, el papá de Leo. ¿Son esposos? Sí. Entonces, pues yo precisamente aprendí desde este punto. Cuando conocí a Leo, tiempo después conocí a su papá. Entonces veo que ellos se pueden comunicar y porque yo no me puedo comunicar y yo quiero aprender y pues esta incertidumbre de poder entablar una comunicación. Y pues ahí fue donde nace mi motivo para conocer todo lo que implica la cultura del sordo y vaya, ha sido un reto, pero también considero que ha sido algo maravilloso para mi vida. Claro, una oportunidad de crecimiento incluso de esa parte corresponsiva que tenemos todos, ¿no? De una labor social incluso, a veces no meramente por la cuestión del familiar directo, el amigo, sino solamente por esta parte también de hacer empatía con ciertos grupos vulnerables que pues muchas veces son discriminados, ¿no? Segregados de una sociedad a la que estamos acostumbrados a normalizar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues hasta ese punto hemos llegado, hasta donde podemos ahora sentirnos ya con esa preparación y capacidad de poder interpretar. Mucho gusto, mi nombre es Leonardo, en lengua de señas, perdón. Yo aprendí porque mi papá es sordo, crecí con mi papá, mi mamá es terapeuta de lenguaje, toda la vida he tenido esa relación con las personas sordas. Entonces, desde chiquito empecé a interpretarle o a tratar de decir lo que decía a mi papá, viendo también esa parte de los abusos que había con las personas sordas, que para mí es totalmente desagradable, el que discriminen o minimicen a una persona sorda. Toda mi vida he tratado de ir con esto y pues de ahí nace mi interés y mis ganas de hacer esto, de interpretar. También quiero aprovechar que hay personas de ITECH que no están aquí ahorita, que no pueden acompañarnos, a Mariana, a Tere, a Ale y a chicos sordos que están también con nosotros, que son también parte de este gran equipo y que también están apoyándonos para mejorar en esta parte de la lengua de señas. Así es, como les decía al principio, no son todo el equipo de trabajo, el equipo que se conforma, pero bueno, un saludo a cada uno de ellos. Ya también tuvimos el gusto de interactuar y compartir con ellos, pues ahí tips y información que nos compete a nosotros como intérpretes, que aunque no podemos a lo mejor hablar como una formación académica como tal, como sí sucede en otros países, porque seguramente este video pues lo verán personas de otros países en los que puedan decir, bueno, en dónde estudiaron ellos, qué formación académica tuvieron. Tuvimos una formación académica, pero no meramente una como intérprete de lengua de señas, ¿no? Entonces ya cada uno de pronto expresa la forma en la que terminamos siendo intérpretes, como ya lo escucharon ahorita, y no necesariamente mediante una escuela que nos dio un título como intérpretes de lengua de señas. Aquí en el estado de Chihuahua, ¿hace cuánto tiempo ustedes como asociación, como grupo de trabajo, se forman y entonces empiezan a platicar para poder llegar en concreto a lo que hoy es ITECH? Yo creo que esta idea nace como hace unos 2 o 3 años, empieza a tomar esa idea y a buscar a las personas adecuadas para esto, ¿no? Personas que realmente estuvieran comprometidas, que tú lo dices muchas veces, esa parte noble de lo que es el intérprete, tener esa parte que realmente vea al sordo como una persona y no como una cosa. Entonces empieza esto, pero ya se consolida en agosto del año pasado, en 2017. 2017, ok, y ya a partir de ese año empiezan ya a tener esas funciones como tal, ¿no? Dentro de esta asociación de intérpretes, en total, ¿cuántos son los que están colaborando? ¿Un número así en concreto, más o menos? 9 a 12 más o menos. 9, 12 personas, incluidas entre esas 9, 12 personas sordas, Así es. Que les están auxiliando con la formación esta que nunca se termina de tener, ¿no? Volvemos al punto, como no hay algo que nos prepare académicamente, pues siempre estar en contacto con la comunidad sorda como intérpretes nos beneficia mucho, porque son quienes nos van de pronto guiando y dando ese visto bueno de alguna manera, por así decirlo, al decir, tú sí nos funcionas como intérprete, tú sí haces un buen trabajo como intérprete, y entonces ellos son los mismos que te colocan de alguna manera en esa posición, obviamente poniendo de nuestra parte también todo este esfuerzo que se hace. ¿Cómo ayudan ustedes a la comunidad sorda de aquí del estado de Chihuahua? ¿Cuáles son las funciones que como de manera individual hace cada uno? No sé, por ejemplo, tú nos decías ahorita que habías estudiado en el Instituto José David. Aparte de esta labor de ser intérprete, otras funciones que hagas, estudiaste, eres maestra, ¿cuáles son otras funciones extras que se pueden hacer o principales en algún momento dado?
Ahorita estoy trabajando en una escuela de inclusión, igual a la par con el maestro estoy interpretando. Estudié una licenciatura en Ciencias de la Comunicación y actualmente pues nos seguimos preparando, estamos estudiando una maestría en Educación Especial e Inclusión. Entonces pues actualizándonos, capacitándonos para brindar un mejor servicio a la comunidad de sordos. Perfecto. En el caso tuyo, Liz, ¿qué otras actividades que como intérprete haces para seguir en contacto con la comunidad sorda? ¿Eres maestra? ¿Eres intérprete de cuestión educativa? ¿Estás en un salón? ¿O qué otras actividades aparte de esto haces? Bueno, pues por las mañanas soy maestra de una USAER. Es una unidad que apoya a los niños de una escuela regular. En este caso yo tengo 2 niños con discapacidad auditiva, una chiquita que no utiliza la lengua de señas, apenas la va a adquirir, y un niño que ya está adquiriendo la lengua de señas, ya se está aprendiendo a comunicar, y pues para mí es muy enriquecedor, pues prácticamente todo el día estoy en contacto con personas sordas. En las tardes pues también estoy en un programa de inclusión en el cual se funge como intérprete educativa. Leonardo, tú aparte de las funciones que haces dentro de la asociación de ITESH, ¿qué otras funciones haces por fuera? Pues bueno, he tenido la oportunidad de interpretar en varios lugares, así para la comunidad sorda, en una televisora, en juicios, igual en una institución educativa. Entonces realmente toda mi vida también imparto clases de lengua de señas. Entonces toda mi vida está orientada a la lengua de señas. Todos los días convivo, o la mayoría de los días convivo con mi papá. Entonces de alguna manera me tengo que comunicar con él también, por ejemplo con videitos, nos mandamos videos para podernos comunicar. Ya gracias a que WhatsApp tiene esa facilidad de poner la videocámara, entonces es fácil poder hacer llamadas con mi papá. Entonces todo el tiempo, así que es como lengua de señas. Lo mismo nos comentaba Julieta de la parte de ser hija de padres sordos, ¿no? Desde chiquita estar en relación con esta forma de comunicarse, con la cultura. Y me imagino yo que no solamente con ellos, sino que ellos tenían sus amigos sordos. Sí, así es, al igual que Leonardo, con la comunidad sorda pues se juntan para fiestas, hemos crecido realmente. Que aquí en México se tiene un término para eso, ¿no? Es unas siglas, HOPS, que es hijo oyente de padres sordos, así como en Estados Unidos que el término es CODA. Aquí también en México, para la gente de otros países, ese es el término que se le da, HOPS, hijo oyente de padres sordos. Afortunada, o algunos lo podrán ver así, desafortunadamente, pues por ser el primer hijo tal vez en muchas de las ocasiones de esos papás sordos, pues es el que le entra al quite para ir a lo mejor a las cuestiones médicas. Si tenías que ir con el doctor o los papás tenían que ir, ahí va el hijo para ayudarles con la parte de la interpretación. Si tocaban en la puerta, pues tenías que estar al tanto a ver quién era, ¿no? Porque a veces, pues anteriormente no había ciertas funciones o sistemas que hoy en día los sordos se valen para poder pues estar un poco más en contacto con el exterior. Dentro de las funciones de ITESH, ¿cómo ustedes colaboran con ya una vez la parte completa de la comunidad sorda? ¿Qué tipo de servicios pueden ustedes? Sabemos que en general pues es la parte de la interpretación, pero ¿cómo dividen esas funciones ustedes como equipo, ya como ITESH, para la comunidad sorda de aquí del estado de Chihuahua? Pues realmente es el poder interpretar en conferencias, interpretar en cuestiones, lo que nos pidan, ¿no? Realmente la comunidad sorda se acerca en ocasiones para pedir esa parte de que, oye, es que queremos que interpreten ustedes, por favor. Lamentablemente juicios de repente, que es algo fuerte, y nos toca hacer ese papel para que sea alguien confiable, alguien que sientan que tienen ese respaldo y que no les va a quedar mal en el sentido de que no vaya a decir lo que está diciendo. Exacto, que vaya a haber un error ahí de cuestiones de sintaxis y ese tipo de cosas, ¿no? Que el sordo pueda asegurarse de que lo que está diciendo pues se está transmitiendo de manera correcta para de ahí deliberarse entonces la decisión que se pueda tomar en algún momento dado en situaciones de este tipo, ¿no? Situaciones legales. En el caso de tuyo, Viri, ¿cómo has participado tú, o sea, el trabajo que has colaborado dentro de la asociación? Dentro de la asociación he tenido la oportunidad de interpretar en algunos eventos, por ejemplo, para gobierno, que fueron mis primeras experiencias y que en realidad estoy agradecida de poder vivir y de a lo mejor mirar atrás y ver
lo que lograba antes y ver cómo con el esfuerzo y con el apoyo de mis compañeros pues vamos avanzando poco a poco todos en cuestión de la interpretación y con el apoyo de los chicos sordos. Creo que fuera de esa parte, siento que es la amistad, ¿no? Hasta ir a comer juntos, por ejemplo. Mire, vamos a comer y salimos y hasta esa parte, ¿no? De que a lo mejor nuestra sociedad no está tan preparada, entonces vamos a pedirle, mire, ándale, ayúdame, o no sé, entonces ya pues apoyarlos, ayudarlos y ser, como decías ahorita, ese puente de comunicación es como algo muy, muy satisfactorio ver cómo en cosas tan cotidianas, ajá, exacto, que uno, pues voy y pido, ¿no? Y es algo sencillo, para ellos es un reto. Claro. Entonces, sí, yo creo que pues uno de nuestros objetivos y lo que queremos lograr es una sociedad más incluyente y que algo cotidiano no sea algo tan difícil o estresante para ellos. Claro, fíjense que, te voy a interrumpir, yo algo que noté ahora estos días, muchachos, que estuve aquí con ustedes, pues compartiendo un poquito de lo que hemos hecho, siempre traen muy puesta la camisa y literal lo hacen, o sea, es como salimos, o sea, ya estábamos haciendo otra cosa que no tenía nada que ver con esto de interpretar y yo veía que todavía ellos traían su camisa muy puesta y esta parte, dices, de hacer una conciencia social, pues a veces, muchas veces pensamos que no, pero sí, la gente ve y dice, ¿qué significa este logotipo, no? Y se puede prestar para que esa persona te pregunte y se acerque, oye, ¿eso qué es? ¿En qué trabajas? Y ya entonces, pues dar esa parte de concientización. Soy intérprete de lengua de señas. Simple y sencillamente los muchachos sordos, ayer yo noté que estábamos en un lugar y la persona se le quedaba mucho viendo al implante que traía uno de los compañeros sordos que nos estaba ahí, que nos acompañó pues. Y eso también da pie para que se pueda generar una plática, ¿no? Y poder concientizar a la persona cuando se desconoce sobre ese tema, ¿no? Que como les decíamos al principio, generalmente son grupos vulnerables que están segregados y entonces pues nadie toma en cuenta, no saben en muchas de las ocasiones que existen este tipo de personas así tan grave es la situación. Pero bueno, afortunadamente hay voces como las suyas o como las nuestras que están haciendo eco y se puede hacer una réplica de lo que se está haciendo, como en este caso, poder compartir con ustedes mucho de ese trabajo que se realiza como asociación. Básicamente, ¿cómo dirigen ustedes? ¿Quién les dice? ¿Hablaron para pedir un intérprete en una situación médica, una entrevista de trabajo? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo hacen ese contacto con la comunidad sorda? Ellos, ya decía Leonardo, a veces vienen con nosotros directamente, hay un teléfono, una página en Facebook. ¿Cómo saben los muchachos o la comunidad sorda de aquí del estado que ustedes están y existen? Sí, tenemos una página en Facebook, la cual es Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas de Chihuahua. También tenemos un número telefónico en el cual pues está publicado y nos marcan, necesitamos tal intérprete. Entonces yo soy principalmente la que atiendo las llamadas o los mensajes, entonces... Y el Facebook. Y el Facebook. Sí, la comunicación. Las redes es la que se sociales. encarga de todas las redes sociales. Entonces pues nos llaman, nos solicitan un intérprete, no pues para qué, o qué horarios, yo soy la que tengo ese contacto, entonces ya veo con mis compañeros y pues con ese medio se hace. Ok, ¿cuál ha sido la problemática así más fuerte a la que ustedes como grupo, desde esta parte del mes en que me dicen de agosto del año pasado hasta hoy, en la que han dicho, híjole, es que esto sí se nos hacía que no podíamos avanzar? Algo que dijeron ustedes, nos daba mucho trabajo y costó mucho esfuerzo poder llegar hasta donde estamos hoy día. Yo creo que lo que te comentaba ahorita, el hecho de la nobleza en las personas es complicada cuando están en este tema de discapacidad, creo que tú lo has visto. Es un poquito complicado los que buscan otra cosa que no es la parte de apoyar. A lo mejor nosotros como familiares sordos lo hemos vivido y nos cuesta trabajo entender ese punto, pero también el punto que lo platicaba contigo. Cuando yo fui a trabajar a Monterrey, que estuve ahí trabajando, colaborando contigo, gran maestro. Gracias. Entonces, esa parte de que en Chihuahua estábamos totalmente en pañales en lo que es la lengua de señas. Yo llegué y yo decía, yo soy intérprete, pues soy hijo de papá sordo, y darme cuenta de que no era la lengua de señas, que no era una lengua de señas exactamente, sino era mucho un español signado. Sí fue así como que, caray, entonces, ¿qué estaba viendo? ¿En qué mundo, en qué burbuja vivía? Yo creo que ese punto, llegar aquí a Chihuahua y compartir eso con las personas,
fue donde, oigan, es que no estamos haciendo las cosas bien, estamos haciendo las cosas un poco mal. Entonces, cambiar eso y cambiar el chip de muchas personas ha sido complicado. Todavía hay mucho que hacer porque hay muchas personas que pudieran decir que son intérpretes, se paran y no hacen realmente una interpretación. Entonces, yo siento que ese es nuestro principal reto. Ahorita decía Viri, el profesionalismo, tratar de realmente dar ese profesionalismo. Claro, es bien interesante eso porque la comunidad sorda exige mucho y no está de más. Es una comunidad, otra vez lo repito, segregada durante muchos años, mucho tiempo ha sido así, y obviamente cuando ya ellos comprenden esta etapa en la que hay equidad y todos tenemos derecho a la información y a la salud, pues es lógico que ellos exijan que cuando ya existe alguien que puede hacer esta función como intérprete, pues lo haga de manera correcta, ¿no? O sea, sería lo mismo para nosotros si fuéramos extranjeros en un país en donde no se comunicara la misma forma para nosotros, que pusieran a alguien en la televisión y balbuceara nuestro español, por ejemplo, ¿no? Y no entender qué se está diciendo cuando la situación es de emergencia o en una situación de médica, legal. Hay muchas formas de poder ejemplificar eso y tratar de ser empáticos en esta situación que todos los días viven los sordos, que como decía Viri, sales a la calle como sordo y son cosas cotidianas de ir al restaurante, al cine. Es de agradecerse el trabajo que hacen y la disposición que tienen de seguirse formando, porque les decía, no terminamos nunca de formarnos. Siempre va a haber un sordo nuevo que nos va a decir, esta seña es así, y la vamos a aprender y la vamos a llevar a la práctica en el momento que así se requiera. Entonces hay gente que tiene muchas dudas sobre cómo se forma el intérprete, ya lo hemos venido desglosando, algunas otras dudas, y mucho de parte de este video lo queremos utilizar precisamente para resolver algunas de las dudas de las personas que están aquí en este espacio. ¿Quién quisiera pues, ayudarnos a responder un poquito sobre esta pregunta que nos hace aquí un usuario de Facebook que se llama César Tea? Hola César. Bueno, yo considero que hay muchas, en libros y lecturas hay muchas estructuras que se utilizan, sí, pero yo considero que lo más importante y como realmente se aprende es estar frecuentemente en convivencia con un sordo. Porque, por ejemplo, pudiéramos decir que es como un bebé. Un bebé, pues, aprende a caminar, aprende a hablar, pero ¿cómo aprende a hablar? Si realmente no tiene a la mamá que le está diciendo exactamente la estructura del español, no le está enseñando verbos, no le está enseñando adverbios, demás. Está simplemente el niño adquiriendo conforme donde está, conforme el contexto. Por ejemplo, en mi caso, una experiencia que tuve, mi papá y mi mamá desde que yo estaba pequeña, para que yo no entendiera, hablaban en la F. Entonces yo los escuchaba y aprendí a hablar en la F. Entonces llegó un momento en que, mamá, dijiste esto y esto y lo otro. Mi mamá se quedó, pensamos que no nos entendías. Pero realmente hasta hace unos años yo me puse a analizar dónde, o sea, según las vocales, dónde se ponía la F. Entonces yo lo adquirí, pero sin que nadie me lo enseñara, y pues considero que así es la lengua de señas, necesita estar inmerso en el contexto para poder realmente adquirir eso que pues es difícil de aprender, de explicar. Pues es esa forma natural, ¿no? Decía ella, es un bebé que empieza a escuchar palabras, en el caso de un oyente, y empieza a crecer, a tener su desarrollo, y al paso del tiempo ya está hablando el español y no tuvo a un maestro recién nacido el bebé que le dijera cuál era la estructura del español en este caso. Obviamente en la lengua de señas hay estructuras porque dice la Ley General de Inclusión para Personas con Discapacidad, que es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier otra lengua. Obviamente tiene una estructura, tiene su sintaxis y todo eso, pero si nos ponemos a decirte a lo mejor muy estructurado, muy cuadrado, cuál es esa forma de comunicar todo ese vocabulario que ya has adquirido, pues sería mucho tiempo, ¿no? A lo mejor sí tendrías que ir a un curso de manera presencial, donde te lo expusieran ya más gráfico, con práctica y todo eso, pero así de entrada, la misma comunidad te puede enseñar cómo poder hacer ese uso de ese vocabulario que tú ya tienes cuando quieres estructurar o comunicar un mensaje, ¿no? Nos dice también Gibran, otra persona nos pregunta, yo quisiera saber cómo funcionan los tiempos. Bueno, prácticamente es la misma pregunta que nos hacen, cómo crear oraciones sin caer en el español signado, por así decirlo, ¿no? También conocer
lo que decían hace ratito, las dos culturas, o sea, cómo comprende el sordo ciertos conceptos que nosotros manejamos en una cultura de oyentes o como personas oyentes, ¿no? Al final de cuentas, en cualquier lengua tienes que convivir para poder entender esa parte o la gramática, sobre todo. Muchas veces si vas a una escuela de inglés y te enseñan todo el inglés que quieras, al final de cuentas muchas veces llega a Estados Unidos o a otro país que habla en inglés y, caray, no era lo que me han dicho, ¿no? Claro, sí, porque un libro siempre nos maneja todo, por el ¿no? desconocimiento también sobre la cultura, o sea, yo creo que también pasa ese choque, el no encontrarnos, igual en la lengua de señas, necesitamos adentrarnos con ellos en la comunidad, convivir para realmente conocer la cultura que es muy rica, muy rica, al igual que el la de español. nosotros, que el español. Sí, y que ahí es donde pudiéramos resaltar ese trabajo que se hace como intérprete de lengua de señas. Cuando nomás es decir, pues párate allá al frente y mueve las manos, o sea, no es eso. Es realmente un trabajo estructurado con una previa preparación de tener conocimientos de antecedentes históricos, incluso de sucesos mundiales, cosas actuales que suceden, ver noticias, leer el periódico, leer cosas que en algún momento dado nos va a tocar interpretar y tener que restituir esa información a una lengua de señas. Entonces ahí entra muy bien esta parte de conocer las dos culturas y de empaparnos de esa información que se necesita para poder hacer ese trabajo de intérprete de lengua de señas. Me gustaría saber si existe una carrera en especial o cómo hacer para poder ser intérprete. Al principio de este video estuvimos hablando de cómo nos forjamos de alguna manera todos en relación a esto. Un saludo desde Ciudad Juárez, Chihuahua, nos dice: me gustaría saber sobre la asignación abreviatura de los nombres propios, por favor, mil gracias. Bueno, esta parte de cuando nos presentamos con un sordo, ¿no? Cómo nosotros tenemos una seña. Ahorita decía cada uno, bueno, y mi nombre es tal y mi seña es esta. Al principio lo veíamos. ¿Nos puedes repetir otra vez, Viri, tu seña? La seña que la comunidad sorda te puso, así, ¿no? Eso es a lo que se refiere. O sea, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a que un sordo te ponga o te asigne una seña? Pues es parte de la convivencia, también con ellos te conocen, van viendo a lo mejor características que tú tienes y ellos son los que te la dan, no te la puede poner un oyente o ay Julieta, yo me invento la mía. Ellos te la dan después de conocerte durante un tiempo, a lo mejor puede ser por una característica física como lo fue en mi caso o por tu manera de ser, ¿no? Hay anécdotas, bueno, aquí en Chihuahua nos ha pasado de que un grupo estaban dando un curso de señas y cuando querían ponerse señas hubo una persona que se llamaba, bueno, voy a decir un nombre al azar, Pedro, era un nombre con P, y se puso una seña que era una grosería. Entonces sí fue algo muy gracioso, entonces yo por eso les digo, a lo mejor les siempre recomiendo, nosotros no podemos poner seña. Claro. El sordo es el que te la tiene que dar. En el caso tuyo, Julieta, me imagino que fueron tus padres quienes te pusieron la seña. Sí. Decían mis papás que tenía las pestañas grandes y rizadas, ya no sé qué me pasó. Pero ya creciste. En el caso tuyo, Liz, tu seña haces así, ¿verdad? Es así. Así, muy bien. Esa seña. Está rara, ¿verdad? No, y algunas son muy originales, muy creativas, ¿no? Entonces, específicamente, ¿como por qué? ¿Alguna razón? Bueno, primeramente mi suegro fue quien me bautizó, me puso mi seña. Y es porque, bueno, es así, pero es la L, la I y en este caso la Z. Y juntos. Ya, ok, muy bien. Movimiento con las letras inicializadas, ¿no? Ajá, de alguna manera. Y las juntó. Claro, muy bien, pues algo creativo, ¿no? En el caso tuyo, Leo, me imagino que también tus papás, tu papá en este caso. Me la puso, es esta, por la barbilla, un poco salida, y ya me quedo aquí. Pero lo curioso, por ejemplo, conmigo es que mi hermano se llama Miguel Ángel y fue como que, pues ya o sea, le pusimos a Leo, entonces ya va a ser como que en esta parte y es Miguel Ángel. Perfecto, sí, para ya llevar como esa línea, ¿no? Pues al final del día son parte de la familia, pero generalmente, para contestar tu pregunta, así es como se asignan las abreviaturas, como lo expresas tú, o la seña de una persona dentro de la comunidad sorda. Bien, otra de las preguntas que nos hace, en este caso, Ruth de Mauricio, si es como se registra en Facebook. Un saludo para ella y gracias por su pregunta. Dice: hola, me gustaría que pudieras explicar o que pudieran explicar acerca de las dobles letras en la LSM. Por ejemplo, si es correcto o no utilizarlas y cuándo. O sea, me imagino que tu pregunta es referente a la dactilología, ¿no? Al momento de letrear nombres,
y las dobles letras. ¿Cómo podemos hacer uso de las dobles letras al momento de utilizar el alfabeto del abecedario en lengua de señas? Se hace como un movimiento, un pequeño movimiento. Pones en el caso de la L, es esta, y la doble L nada más como hacemos un pequeño movimiento, igual con la R, ¿no? La sencilla, la simple, y la doble R, pues también es un movimiento. Claro, y con todas las letras, ¿no? Creo que todas las letras se pueden correr. Isaac, que tiene a veces doble A, doble S. Aarón, exactamente. caballo, sí, o sea, las dobles letras siempre se van a correr, ¿no? La dactilología o el deletreo solamente se va a utilizar para los nombres propios, ¿no? De personas o siglas, direcciones o palabras para las cuales no exista una seña convencionalmente creada o utilizada en la lengua de señas, ¿no? Entonces, conceptos muy abstractos que no tengan una seña se van a deletrear y se le da una posterior explicación utilizando pues algún otro tipo de seña, ¿no? Básicamente eso es lo que sería. La siguiente pregunta nos hace Nancy Zarazúa. Quisiera saber, al momento de hacer interpretación en un evento o conferencia, ¿cómo hacer la especificación del personaje que está hablando? Por ejemplo, en una mesa de discusión, ¿cómo especificar en dónde termina el diálogo de un participante y en dónde comienza el siguiente o al interpretar el diálogo? Yo me imagino que es esta parte de la personificación al momento de hacer una mesa, un diálogo, ¿no? Tal vez incluso en las mesas de trabajo. Creo que tú tuviste la oportunidad de hacer algo así en las elecciones, ¿o sí? Sí, bueno, en las elecciones lo que pasa es que salía el cuadrito y salía la persona que estaba hablando. Pero en general hay que hacer como un pequeño movimiento para dar marca al cuerpo, ¿no? Exactamente, sí, no girarse todo porque si no te van a ver, pero sí hacer un poco de un giro, un pequeño giro para si es la persona que está de este lado o es la persona que está del otro lado. Pero también, por ejemplo, me ha tocado pues en los salones de clases, al final de cuentas les van poniendo señas a los mismos alumnos, entonces ya quien está hablando pues dice la seña de la persona que está hablando y es el que está diciendo esto, ¿no? Para ubicar, ¿no? Exactamente, pero cuando son muchos. No sé, Sí. está hablando la maestra, lo está diciendo Juanito. Y haces la seña, indicas dónde está posicionado, ¿no? Y puedes expresar la idea que esa persona dice. Hay otro ejemplo que a mí en lo personal me ha tocado cuando estamos en mesas de trabajo. Generalmente, bueno, si estas mesas son redondas y el sordo está sentado en una de esas mesas, generalmente se trabajan dos intérpretes en esas mesas de trabajo. ¿Qué se hace? Bueno, el intérprete se coloca detrás del que está hablando a media luna. Por ejemplo, si son dos intérpretes y la mesa es redonda, entonces el intérprete va a partir la mesa a media luna y entonces solamente se va a colocar atrás de esas personas que estén en esa media luna cuando a cada persona le toque interactuar. Ese segundo intérprete se estará haciendo la misma función en la media luna de colocarse detrás de la persona que esté hablando para que en el momento dado que el sordo que esté sentado alrededor de esa mesa pues pueda de manera muy sin necesidad de tener que voltearse, como dice Leo, pues estar viendo en qué momento está participando cada persona en esa mesa de trabajo y el intérprete es el que se está moviendo alrededor de esas medias lunas para colocarse en el momento en que se interactúa. Me tocó en un panel interpretando y eran 3 o 4 personas, entonces no podía irme a... Estaba en una sola en un solo punto. Entonces lo que hacía era decir, bueno, el tercero o el número 3 o el 2 está hablando. Ese era uno de los puntos que rescaté en ese momento. Hay muchas formas, obviamente también la misma práctica, las mismas experiencias de esos diferentes tipos de interpretación que se van presentando a lo largo de tu trabajo, pues que te van dando esa experiencia para saber cómo funcionar en el momento, ¿no? Obviamente también hay capacitaciones y cursos con intérpretes que tienen más experiencia y conocimiento y de eso se aprende bastante, ¿verdad? Pues bueno, no resta más que pues agradecerles, de verdad, muchísimas gracias, es un gusto haberlos conocido a todos. Decíamos, faltan aquí todavía personas, parte del equipo, un saludo a cada uno de ellos. Gracias a toda la gente de Chihuahua por el apoyo al taller que se hizo en el Instituto José David, un agradecimiento también por el espacio que nos prestaron. Y pues bueno, no sé si quieran concluir este video con algún mensaje en específico a las personas de aquí del estado de Chihuahua. Esto que les comentamos es algo de verdad muy enriquecedor, algo que yo siento que a todos nos llena y nos pone muy alegres
y en lo personal espero que les pueda gustar esto y pues que poco a poco nos integremos a la comunidad. Bueno, pues yo quiero dar las gracias también a ti. Creo que a nombre de Aitech todos estamos muy agradecidos porque pues estás acá en Chihuahua, estuvimos compartiendo contigo, aprendimos mucho de ti y creo que aparte de todos los conocimientos que tienes, tu sencillez es algo que nos marca y que nos deja mucho aquí a Chihuahua. Entonces pues muy agradecidos. No, hombre, gracias a ustedes. E invitar a la comunidad chihuahuense a acercarse, a adentrarse a la lengua de señas. Es muy apasionante el poder comunicarte con los sordos por medio de este idioma. Muchas gracias de nuevo y por todos los conocimientos que nos compartiste. No, gracias a ustedes por prestarme el espacio y el tiempo y darse también la oportunidad y la disponibilidad sobre todo, ¿no? De querer compartir, no, a mí no me gusta mucho decir, wow, venimos a enseñar, no, es compartir y todos aprendemos de todo, ¿no? Pues sí, no, igual, agradecerte, de verdad, el hecho de que estés aquí, pues es muy especial para nosotros, invitar a todos a que aprovechen si tienen alguna oportunidad de conocer un poco de esto, no tener miedo. Nos decía ayer en el taller una persona que lo primero que siente es, ay, no me puedo comunicar, me voy. No, ese miedo yo creo que tratar de quitarlo y abrir las puertas de este mundo, de esta cultura que es hermosa y adentrarse sin miedo. Así es, ¿verdad? Yo creo que esa es una parte muy importante, el quitarse los prejuicios, los miedos, los paradigmas, echarlos de lado y pues bueno, aventurarnos en estas oportunidades que nos da de pronto la vida, como lo hemos tenido cada uno. No pediste nacer en un hogar donde tus papás iban a ser sordos o son sordos, nadie lo pidió así. Tú, la situación en la que se te presentó, Liz también, nunca se imaginó tal vez, ¿no? Es algo que va pasando, se va dando y bueno, ya lo hemos tomado como parte de nuestra vida y le queremos seguir dando continuidad a eso y de una manera corresponsable, ¿no? O sea, en la cuestión labor social, como intérpretes de lengua de señas de aquí en nuestro país, en México. Entonces, pues nos quedamos muy contentos de la experiencia que se vivió este fin de semana aquí en Chihuahua y pues no nos queda más que agradecerles por todo esto. Así es que, pues, gracias por estar aquí. Ojalá que les haya gustado este video. Muchas gracias, muchachos.